Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de las potencias del alma, que son tres: memoria, entendimiento y voluntad. Están dentro de las Sagradas Escrituras. Estas potencias del alma son específicamente explicadas por San Agustín, un personaje dentro de la historia de la Iglesia Católica. No vamos a hablar de San Agustín, pero vamos a hablar de las potencias del alma. Él es el que nos explica estas potencias del alma. Y no solo él, sino hay otros personajes dentro de la Iglesia, de la institución católica, que nos mencionan estas potencias, como San Tomás de Aquino. Pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de las potencias del alma. Como se los acabo de mencionar, pues son tres: memoria, entendimiento y voluntad. Pero antes de entender eso, pues tenemos que entender qué es el alma, porque mucha gente no entiende qué es el alma. Y está muy claro, lo vemos en una de las lecturas del libro del Génesis, capítulo 2, en el versículo número 9, en donde se menciona que el alma es la vida que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es importante entonces que podamos entender que el alma tiene tres potencias según los estudios que nos brindan estos personajes, y que lo vemos durante todas las Sagradas Escrituras. Recordemos que tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles. Estos 5 libros son libros históricos. Y tenemos 21 libros didácticos de enseñanza y un libro profético. Los 21 libros didácticos que tenemos, pues son las cartas escritas por Pablo, es la carta escrita por Santiago, la carta escrita por Judas, las 3 cartas del apóstol Juan y 2 cartas de Pedro, y una carta que está escrita a los hebreos y que no sabemos quién la escribió. Y bueno, todo el Nuevo Testamento nos habla de esas 3 potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Solamente vamos a ver algunas partes para que ustedes la tengan en cuenta y lo puedan ustedes corroborar e investigar. Pero bueno, como les acabo de mencionar, el alma es la vida que Dios nos da. Y esto está en el Génesis, aquí en el capítulo número 2, en el versículo número 9. Nos dice así: hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto, un fruto bueno para comer, en medio del jardín. Puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos estamos dando cuenta entonces aquí que el Señor está poniendo ese árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el versículo número 7 nos habla exactamente de lo que es el alma, que es la vida. El versículo 7 es anterior a lo que acabamos de escuchar, y dice: entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz, y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Entonces, pues ahí muy claramente el soplo de vida es el alma, el cuerpo humano. Van unidos los dos. No puede haber alma si no hay cuerpo. No puede haber un cuerpo si no hay alma, porque sería un cuerpo inerte. Sería un cuerpo como materia terrenal, mundana. El alma necesita estar en un cuerpo y el cuerpo necesita del alma para poder tener la acción. Y esa alma es la fuerza que Dios le ha dado a ese cuerpo que Dios ha creado y que nos hace llamarnos hijos de Dios. Entonces aquí, desde el Génesis, nos explica, muy importante, que el alma es exactamente la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hoy en día, ya después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ya tenemos nosotros el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Recordemos que somos templos vivos del Espíritu Santo. No confundir el alma con el Espíritu Santo. El alma es la vida que nos dio Dios, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que hoy, por la grandeza de nuestro Padre Dios, vive en nosotros ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces,
Y que no olvidemos también que los dones que tenemos son del Espíritu Santo. Los dones no son del alma. Los dones no son de la vida. Los dones no son del cuerpo humano. ¿Sí? Y no confundamos con los 5 sentidos que tenemos con los dones. Y no confundamos los 5 sentidos que tenemos cada uno de los seres humanos con la presencia del alma. Pues no, son cosas totalmente diferentes. El alma es la vida, ¿sí? Y el cuerpo tiene 5 sentidos, ¿sí?, desarrollados. Entonces, pues después de entender qué es el alma, qué es la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pues vamos entonces ya entendiendo qué es, ¿sí?, el alma, y que tiene 3 potencias. Vamos a recordar algo muy bonito, muy importante que tenemos en el Evangelio de Lucas, en donde se menciona muy claramente, ¿sí?, que la memoria, el primer potencia del alma, es muy importante para las personas, porque de esa manera el hombre contiene y entiende y se acuerda plenamente de todos los sucesos. Por ejemplo, el suceso que le ocurrió al pueblo hebreo cuando estuvo en Egipto 400 años, y que celebran año con año esa fiesta cuando Dios manda a Moisés a sacar al pueblo hebreo de Egipto. Esa memoria que tienen ellos, que es transmitida a sus descendientes, y no olvidan el hecho tan grande de la acción divina que tuvo Dios con ellos, con los hebreos, de haberlos sacado de la esclavitud. Y todos los sucesos. Vino otro suceso importante, duraron 40 años antes de llegar a la tierra prometida. 40 años. Y Dios les da de comer el maná, que es un como pan que cayó del cielo. Y que llegaban las codornices a comerse ese tipo migajón, ¿no? Entonces los hebreos comían codorniz y comían ese manú. Manú quiere decir ¿qué es esto? En nuestro idioma, ya traducido, quiere decir ¿qué es esto?, ¿no? Ellos decían ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es el manú. 40 años les dio de comer. Y los hebreos no olvidan eso, entonces la memoria la tienen muy, muy presente para recordar todos estos hechos históricos. Les puedo comentar infinidad de sucesos que se fueron presentando con respecto a la acción divina que Dios ha tenido con todo el pueblo hebreo. Y hoy en día recordamos nosotros los cristianos todos los sucesos que nuestro Señor Jesucristo hizo para brindarnos la salvación. Y un suceso de esos, bueno, pues lo tenemos en el Evangelio, en los Evangelios, en donde Jesús, en la última cena, les dice a sus discípulos, sí, hagan esto en memoria mía. Lo vamos a leer, está en el capítulo 22 de Lucas, y nos menciona aquí desde el versículo 17, le voy a dar lectura, es el capítulo 22 de Lucas, versículo 17, dice: entonces tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. O sea, les está aclarando que esto lo deben de hacer siempre. Es curioso aquí ver que primero toma en sus manos una copa. Da gracias a Dios que esa copa contenía vino y repártanlo entre ustedes, dijo, porque no volveré a tomar el producto de la vid, ¿no?, hasta que venga el reino de Dios. Y después toma el pan. Esto quiero a ustedes indicarles, porque dentro de la institución de la Iglesia Católica, ¿sí?, a veces ellos toman el pan, lo parten, ¿sí?, y hacen esta repetición
muchas veces, ¿verdad? En ocasiones en misa lo hacen 4 o 5 veces al día, los domingos lo hacen hasta 6, 7 veces al día, para que la gente recurra al templo a vivir esta acción. ¿Y por qué es importante? Porque nuestro Señor Jesucristo es cuando instituye la Sagrada Comunión, la común unión con Dios. Y muy claramente lo dice aquí: hagan esto en memoria mía. Y esto pues solamente se presenta, o lo presenta Lucas, no lo presentan los demás evangelios. Y bueno, pues es un nuevo pacto, es una nueva alianza. Y muy claramente entonces vemos aquí en el Nuevo Testamento que el Señor nos está pidiendo que no olvidemos la acción divina que tuvo nuestro Señor con los seres humanos. Y principalmente, bueno, pues ahorita lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, ¿sí? En toda la Sagrada Escritura hay presencia, y en el Nuevo Testamento hay presencia de que no olvides estos sucesos. No podemos olvidar el suceso de la resurrección de Lázaro, de la resurrección del hijo de la señora de un pueblo de Naín. No podemos olvidar tanta gente que lo seguía a nuestro Señor Jesucristo y que un día le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Otro día le dio de comer a 4,000 hombres, también sin contar a las mujeres y los niños. Y nos menciona el hecho de la oración del huerto, que es muy importante la oración. No podemos nosotros pasar por alto ese suceso de la oración. Es muy importante hacer oración. Siempre estar en unión con nuestro Señor, en comunicación con nuestro Señor. Es como si agarráramos nosotros ahorita una red social, ¿sí? Pues agarremos una red religiosa, una red divina, que es la comunicación que debemos de tener siempre con nuestro Padre Dios. Y lo podemos hacer con la oración, principalmente, con el cumplimiento de los sacramentos, ¿no? Son 7 sacramentos que la Iglesia Católica maneja, ¿no? Para que la gente tenga un acercamiento a nuestro Padre Dios, y que nuestra memoria siempre esté plena, y que estemos recordando todos los sucesos, toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Para esto, pues tú necesitas leer la Sagrada Escritura, estudiarla, entenderla, porque no es fácil, y después interpretarla, porque es un poco ya más difícil. Pero ¿cómo puedes lograr todo esto? Pues simple y llanamente invocando al Espíritu Santo. Tenemos por ahí unas oraciones al Espíritu Santo en donde le pedimos que nos diga qué debemos de hablar, cómo debemos de actuar, qué tenemos que hacer para procurar su gloria, que nos inspire la forma de pensar, la forma de decir las cosas. Le pedimos al Espíritu Santo que se mueva dentro de nuestro corazón. Pues esto es muy importante entonces, que es una potencia del alma, de la vida, ¿sí? La memoria, ¿sí? Si no tuviéramos memoria, pues nos olvidaríamos de todos los sucesos históricos. Recuerden que pues ya estamos en el año 2021, hace ya 2000 años que nuestro Señor Jesucristo nació, y hace más de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ¿no? Porque así conocemos la historia, como Él nos ha brindado conocerla, ¿no? Durante 3 años estuvo predicando la doctrina, eligió a 12 discípulos, uno falleció porque se trató de ahorcar, pero los mismos discípulos lo sustituyeron por otro hombre que se llamaba Matías. Y todos estos sucesos, como el suceso de la resurrección, es muy importante no olvidarnos del suceso de la resurrección, porque si no entendemos y no creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, pues en vano vino al mundo nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo más principal que debemos nosotros tener siempre presente. Y otra cosa que no debemos de olvidar, que tenemos que usar nuestra memoria, es entender la venida del Espíritu Santo al mundo entero. ¿Y esto cuándo fue? Pues 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fiesta, pues ya la conocen ustedes,
es la fiesta de Pentecostés. Y bueno, pues la memoria nos ayuda para que nosotros estemos íntegros en las cosas del Señor. Entonces, no olvidemos que la memoria es algo importante dentro de la vida, o sea, algo importante en la alma, en el alma. Por eso se le llama que es una potencia del alma. Bueno, pues ahora vamos a pasar al segundo punto, que es el entendimiento. Si nosotros no entendemos las cosas, si nosotros no llegamos a comprender las cosas, pues sería muy difícil entonces razonar y comprender, en este caso, la palabra del Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y no podríamos entender nosotros qué es lo que debemos de hacer. Recuerden que venimos a conocer, amar y servir a Dios, y lo principal que nosotros tenemos siempre en mente es poner a trabajar los dones que tenemos del Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado. Y que muchas veces nosotros estamos muy lejos de poder aceptar esta condición, de poder nosotros de entender qué es lo que tenemos que hacer en el mundo. Una persona normal, pues nace, crece, se reproduce y pues en el mundo aprende, estudia. Y muchos se dedican a una sola materia, a una sola carrera, a una sola forma de vida en la que toman una profesión y la ponen en práctica para provecho de él, de su familia y de la sociedad. Podemos hablar de un médico, podemos hablar de un biólogo, podemos hablar de un abogado, podemos hablar de un contador, de un administrador, podemos contar de un dentista, podemos contar hasta de un ingeniero civil, un ingeniero en artes. Entonces, todo esto es muy importante que tú lo tomes, que esa es la vida normal. Los seres humanos muchas veces escogemos, ¿verdad? Y para vivir bien, pero desafortunadamente nosotros tenemos una condición de que vemos la vida de una manera solamente mundana y terrenal. Pero aquí la indicación es de que la vida no solamente es mundana y terrenal, sino también espiritual. Y es lo que les digo, que estamos muy lejos muchas veces de entender eso y de aceptar eso. Nos dedicamos en la vida a eso, siendo personas normales, porque otro tipo de personas pues se dedican a la maldad, se dedican a lo malo, se dedican a la perversión, quieren obtener dinero de una forma ilícita, siempre perjudicando al prójimo, que es lo que no debemos de hacer. Pues al prójimo es al que le debemos siempre de apoyar, ayudar. Entonces, desafortunadamente, pues esa gente está peor todavía de los que estoy yo hablándoles. Personas normales pues se dedican a las cosas lógicas, idóneas y buenas, pero están muy lejos muchas veces de las cosas espirituales. Y desafortunadamente algunos pastores y presbíteros, no les digo que todos, pues también se dedican y se enrolan en ese tipo de aspectos mundanos y terrenales y ocupan la sagrada palabra de Dios o la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para vivir de una manera terrenal y mundana. ¿Sí? Hacen un negocio con las cosas del Señor y viven de eso, y pues no es así, ¿sí? Entonces lo importante aquí es que tú conozcas, ames y sirvas a Dios y que de alguna manera pongas en servicio los dones que el Señor te ha dado. Todos los dones son de un mismo Espíritu, son del Espíritu Santo, y todos tenemos diferentes dones, ¿sí? No todos tenemos los mismos. A lo mejor te toca conocer a alguien que tiene el mismo don que tú. Y vamos a hablar, digamos, de la gente que se dedica a la medicina. La gente que tiene esa convicción y que nacen para eso, ¿verdad? Que les gusta mucho ayudar a los demás en su vida, en su salud, y se dedican a ayudar a la gente, ¿no? Como les digo, estamos en el año 2021, en donde estamos viviendo un problema muy grande que existe, que es la pandemia, y un virus que nos está martirizando a los seres humanos, y hay científicos que se dedican a buscar la cura, hay médicos que se dedican a atender a los enfermos y enfermeros y a todo el personal médico, ¿verdad? Y que tienen ese don
¿sí? No cualquiera puede dedicarse a eso, porque no es fácil, ¿sí? No crean que es una cosa muy sencilla, ¿no? Imagínense hacer una cirugía, ¿sí? Y no todos los médicos se dedican a ser cirujanos. Hay médicos que se dedican a medicar nada más, ¿verdad? A dar tratamientos. Otros se dedican a dar terapias, pero hay gente que tiene el don de poder de hacer cirugías, lo que hoy en día se puede hacer, porque les puedo hablar de hace 500 años, 1000 años, 2000 años, en la época de nuestro Señor Jesucristo, y pues no había gente que pudiera hacer eso porque no tenían ese conocimiento. Se fue desarrollando ese conocimiento de la medicina, gracias a que nuestro Padre Dios nos ha dado la oportunidad de que exploremos y que podamos nosotros llegar a tener esa capacidad, ¿sí?, de entendimiento, que les vuelvo a repetir, pues es una potencia del alma, ¿no? Así como la memoria, pues el entendimiento. Si no lo entienden ellos, el cuerpo humano, si no entienden, si no ponen en investigación cómo deben de ayudar al cuerpo humano, pues entonces no lograrían a tener lo que tenemos hoy en día. Y que eso nos libra a que se extinga el ser humano, porque este virus o una enfermedad, como en la época del Señor Jesucristo, la lepra, pues acababa con miles y miles de seres humanos, ¿no? ¿Sí? Y hoy en día, bueno, pues ya tenemos muchísimas vacunas que se le aplican a un niño, a un ser humano, cuando nace, cuando va creciendo, para que vaya él teniendo una salud y pueda llegar a ser una persona adulta. Hablamos entonces de que estas personas que tienen el don de curación, pues su entendimiento es muy importante. Pero también hablamos de personas que tienen el entendimiento del desarrollo de la vida, tanto la flora y la fauna, que se dedican al cuidado de nuestra naturaleza y que protegen la flora y la fauna y que nos ayudan a que no contaminemos más nuestro planeta. Esas personas pues tienen esa convicción, tienen ese deseo, tienen esas habilidades, ese don de la vida también, de proteger, ¿verdad?, a la flora y la fauna. Y es la que nos ayuda a subsistir. Imagínense, tanta gente que no tiene esos principios, que no tiene esa facilidad, todo lo contrario, está destruyendo al planeta, lo está contaminando. Y lo vemos porque hay gente que no progresa y que no razona que destruir la tierra, quemar los bosques, contaminar las aguas, matar a los animales por simple deporte, por simple gusto, ¿sí? Entonces hay animales que ya son extintos porque pues el ser humano ha intervenido para que estos animales pues desaparezcan del globo terráqueo. Hay gente que se dedica a la pesca, pero no solamente para llevar alimento a su casa o tener que comer, sino lo hacen de una manera distinta para ganar dinero. Digamos, matan a ciertos animales porque su carne es de lujo, venderla y ganar mucho dinero. Entonces matan a seres vivos marítimos y todo lo hacen no por la comida, sino por ganar mucho dinero, ¿sí? Y todo esto, como les menciono, pues es lo contrario a la gente que verdaderamente su entendimiento es proteger la naturaleza, proteger la flora y la fauna. Y pues lo tenemos aquí en las Sagradas Escrituras también. Eso nos lo va, pues poco a poco, explicando los evangelios. Nos van diciendo que debemos de cuidar, ¿sí?, la vida, no solamente la vida humana, sino la vida animal y la vida vegetal, nuestro planeta. Otros escritores nos dicen que pues es nuestra nave, ¿verdad?, que está viajando en el espacio, que está viajando en este universo, ¿no?, en este sistema solar. Y bueno, entonces el entendimiento es muy necesario en nuestra vida, o sea, en el alma. Por eso
se nos menciona que es una segunda potencia, ¿no? Debes de tener mucha potencia, mucha fuerza para poder proteger, para poder llegar a tener una vida plena, conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces ya llevamos dos puntitos, ¿verdad? La memoria y el entendimiento. Y llegamos al tercer punto, que es la voluntad, ¿no? Vemos nosotros un suceso importante en la Biblia, en la Sagrada Escritura, cuando Dios le dice a Abraham que debe matar a su hijo, que debe de sacrificar a su hijo y que se lo debe de ofrecer a nuestro Padre Dios. Y dicen ustedes, bueno, Dios, ¿por qué estará pidiendo eso? Ya después los que han estudiado, han leído, pues se dan cuenta de que el suceso era que estaba poniendo a prueba a Abraham para saber si verdaderamente Abraham había aprendido, había entendido, tenía buena memoria y podía tener una buena fuerza de voluntad, pero la voluntad es de cumplir la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Dios. Entonces, pues debemos nosotros obedecer a nuestro Señor en todo lo que nos dice, pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos pide si estamos muy lejos de estar con Él, si estamos muy lejos y separados de su conocimiento que nos ha brindado y que gracias a Él, pues los escritos han perdurado hasta nuestra época y los tenemos aquí en los evangelios, los tenemos en el Antiguo Testamento, lo tienen los musulmanes, lo tenemos nosotros los cristianos, lo tienen los judíos, las tres únicas religiones o las únicas tres razas que son monoteístas, que amamos al mismo Dios, independientemente de que no somos de la misma raza, ¿verdad? Que por nuestras venas corre sangre distinta, pero nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener esa grandeza de conocerlo, amarlo y servirlo. Y pues la voluntad es cumplir con la voluntad de nuestro Padre Dios. Y lo vemos porque nuestro Señor Jesucristo siempre les explicaba a los discípulos, quieren orar, y les enseña a orar con el Padre Nuestro, lo que nosotros decimos. Y ahí vemos que le pedimos al Señor que nos libre de la tentación, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto le pide a nuestro Señor, sí, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad, ¿verdad? Entonces, esa es otra potencia del alma. Ese es otro punto que debemos nosotros de entender y de tomar en cuenta, que nuestra vida, que es el alma, les vuelvo a reiterar, no lo van a confundir con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y, como les digo, vive dentro de nosotros y somos templos del Espíritu Santo. El alma es la vida que tenemos cada uno de nosotros, y esas tres potencias nos ayudan para que podamos conocer, amar y servir a Dios. Y esta tercera potencia, pues, es la voluntad, ¿sí? Tener la voluntad de cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto, ¿sí?, aceptó la voluntad de nuestro Padre Dios. Estaba en la cruz nuestro Señor Jesucristo y le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Está pidiendo por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad se cumple nuestro Señor al ofrecer a su Hijo único, que así nos menciona que es, para la salvación de todo el género humano. Y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, permanezcan, no se dispersen, porque pronto van a recibir ustedes el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y fue después de 50 días de su resurrección. Y pues vemos que ahí un personaje no cumple su voluntad. Hay un Tomás, que es su apodo, ¿verdad? En realidad se llamaba Judas. Judas Tomás, le decían porque Tomás quiere decir mellizo, ¿sí? El gemelo, eso quiere decir la palabra Tomás. Y él se fue a su casa. Nos mencionan que pues fue a ver a su esposa y a sus hijos, ¿no? Para que veamos que pues, los discípulos eran casados. Yo no sé por qué ahora les prohíben a los sacerdotes que tengan su mujer y sus hijos, ¿no? Y provocan otro problema muy grande. No solo él, ¿no? Sino hay otros discípulos que se nos presentan y que se nos explica la historia de que son casados. El mismo Pedro, ¿verdad? Nuestro Señor cura a su suegra de Pedro.
No nos menciona que fuera viudo, pero posiblemente su esposa estaba ahí, sí, pero la que estaba enferma era su suegra. Pero aquí el hecho es de que estaba casado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo les dice, no se dispersen. Entonces este señor, Tomás, Judas Tomás, pues no cumple la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y se va a su casa a ver, a cerciorarse, a preocuparse por su gente, ¿no? Por su familia, ¿no? Y ya después regresa y al darse cuenta de que nuestro Señor Jesucristo sí había resucitado, pues desde entonces cumple con su voluntad, ¿no? Y todos los discípulos cumplen con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo al ir a predicar a diferentes lugares. Y pues la mayoría de ellos pierde la vida de una manera grotesca, ¿verdad? Porque son asesinados, la mayoría de ellos. No todos, la mayoría de ellos. Lo mismo le pasa a Pablo, que anda persiguiendo a los cristianos y que llega a nuestro Señor Jesucristo, se le aparece y le indica que ahora él va a tener que llevar a cabo la doctrina. Y le dice que va a tener que principalmente predicar, ya que Pablo no había conocido a nuestro Señor Jesucristo en vida. Pero hay una cosa principal que le pide a Pablo, hablar de la resurrección y hablar de la venida del Espíritu Santo y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que siempre Pablo anda predicando. Predica la palabra de Dios, predica el arrepentimiento, predica el que te conviertas, ¿verdad? El que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero los fundamentos principales que lleva Pablo hacia los demás, hacia las iglesias que él va formando a diferentes lugares, porque viajó a diferentes lugares Pablo, lo principal era comunicarles la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta y han leído y estudiado, pues Pablo cumple la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad, esa potencia de la vida, la potencia del alma, ¿no? Y va cumpliendo Pablo esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo hasta que también lo asesinan, ¿sí? Y así es como todos los discípulos pues cumplen con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Podemos hablar que Judas Iscariote, al sentirse él incómodo, al sentirse él pecador, por haber hecho algo que pues él no hubiese querido hacer, pero pues le ganó la perversidad, le ganó el pecado, como muchos de nosotros, pero al final de cuentas pues se arrepiente Judas Iscariote porque devuelve las monedas de oro al templo y se arrepiente y se trata de quitar la vida. Y digo se trata porque Mateo dice se fue a ahorcar, así nada más lo dice Mateo, pero Lucas dice se fue a ahorcar, pero al tratarse de ahorcar pues se rompe la rama, se cae la rama donde pone la soga para ahorcarse, cae y muere del golpe que se da, ¿no? Se le salen todas las vísceras. Entonces ni el Señor mismo le permitió que hiciera esa gran estupidez de quitarse la vida, porque la vida solamente la quita Dios, ¿sí? No la puede quitar nadie. Quien haya quitado la vida a alguien, pues nosotros le llamamos que es un asesino, y ya Dios lo va a juzgar, porque Dios es el que quita la vida a cada uno de nosotros, sea en cualquier momento de nuestra vida, estés enfermo, en un accidente, ¿sí? Entonces el único que tiene el poder de quitarnos la vida es nuestro Señor, nuestro Padre Dios. Entonces vemos aquí como Judas Iscariote pues no quería cumplir la voluntad de nuestro Señor, y vemos entonces que la vida se le va. Entonces muy claramente entendemos que los tres puntos principales que la Iglesia, en este caso San Agustín, que es el que nos dice de estas tres potencias del alma, que son las tres potencias de la vida, es la memoria, para que no se nos olvide lo que ha hecho Dios por nosotros, el entendimiento, que entendamos bien todo, conozcamos bien al Señor, y la voluntad, que hay que cumplirla de parte de todos nosotros, de la voluntad de Dios. Entonces, pues, esas son las tres potencias del alma, son las tres potencias de nuestra vida. Espero que esto pues sirva y lo puedas tú entender, y cada vez que leas tú la Sagrada Escritura haciendo oración al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que esas tres potencias del alma, que son las tres potencias de la vida, se van presentando en todos los pasajes bíblicos.
la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y velo viendo y agarra cualquier lectura que tú quieras, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que ahí aparece la memoria, que es la historia, ¿verdad?, de la salvación, el entendimiento, que es lo que te hace ver el Espíritu Santo para que conozcas bien a Dios, y la voluntad, que debemos de cumplirla, porque siempre nos pide que cumplamos la voluntad de nuestro Padre Dios. Así le dijo a Moisés: lleva, ve y les dices que el que te manda soy yo, ¿sí? El Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Yo soy el que soy. Y Moisés cumple la voluntad de nuestro Señor. El egipcio, el rey de Egipto, no quería cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Le empezaron a caer plagas, según la historia que tenemos. Entonces, si tú no cumples la voluntad del Señor, empiezas a tener tus problemas. Pero si tú cumples la voluntad del Señor, pues las cosas se van presentando de una manera más sencilla. Espero que esto te haya servido y que lo puedas entender. Que Dios te bendiga.